Distinguido oyente, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, el dormir espiritual. No se olvide de visitar mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Si tiene alguna pregunta o consulta de medicina, hágalo con toda confianza y comparta con sus contactos. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Romanos capítulo 5, versículos 12, 13 y 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es presentado en estos versículos como la cabeza federal o representante de todos aquellos que están en la vieja creación. Jesucristo es presentado como la cabeza federal de todos los que están en la nueva creación. Cuando el apóstol Pablo dice aquí que la muerte alcanzó a todos los hombres, se está refiriendo a la muerte física, aunque el pecado de Adán trajo también la muerte espiritual. Y en estos versículos muestran que lo que está a la vista es la muerte física, el 13 y 14. Cuando acudimos a este pasaje de la Escritura, surgen inevitablemente ciertas preguntas o cuestiones. ¿Es justo que la posteridad de Adán sean constituidos pecadores solamente porque él pecó? ¿Condena a Dios a los hombres por nacer pecadores? ¿O solo por aquellos pecados que realmente cometen ellos? Si los hombres nacen con una naturaleza pecaminosa y por tanto pecan porque nacen pecadores, ¿cómo puede Dios tenerlos como responsables de lo que hacen? Los eruditos bíblicos han luchado con estos, si pudiera decir, problemas y una multitud de otros similares, y han llegado a una sorprendente variedad de conclusiones. Sin embargo, hay ciertas realidades de las que podemos estar seguros. Primero, la Biblia enseña que todos los hombres son pecadores, tanto por naturaleza como por práctica. Y recuerde que cuando hablo de hombres, hablo de mujeres también. Todo el que nace de padres humanos hereda el pecado de Adán y también peca por su propia y deliberada decisión. Segundo, sabemos que la paga del pecado es la muerte, bíblicamente. Tanto la muerte física como la separación eterna de Dios. Pero nadie tiene que pagar por la pena por el pecado, excepto si quiere. Y este es el tema de vital importancia. Pagando un precio enorme, Dios envió a su Hijo para que muriese como sustituto por pecadores. La salvación del pecado y de su paga se ofrece como un libre don por la fe en Jesucristo. El hombre es condenado sobre una triple base. Tiene una naturaleza pecaminosa. El pecado de Adán le es imputado y es un pecador por la práctica, pero su culpa culminante es su rechazo de la provisión que Dios ha hecho y procurado por su salvación. Pablo demostrará aquí que el pecado de Adán afectó a toda la raza. Primero, se debe observar que había pecado en el mundo, como dice la Escritura, aquí en Romanos, durante el periodo desde Adán hasta la promulgación de la ley en el monte Sinaí, pero durante aquel tiempo no hubo una ley de Dios claramente revelada. Adán había recibido un claro mandamiento verbal del Señor y muchos siglos después los 10 mandamientos fueron una revelación escrita concreta de la ley divina, pero en el período intermedio los hombres no tuvieron un código legal de parte de Dios. Por ello,
Aunque había pecado durante aquel tiempo, no había transgresión, porque la transgresión es la infiltración de una ley conocida, pero el pecado no se imputa como transgresión donde no hay ley, enseña la Biblia aquí o dice Romanos, que lo que prohibía. Pero la muerte no se tomó vacaciones durante la época en la que no había ley, con la sola excepción de Enoc. La muerte reinó sobre toda la humanidad. No se puede decir que estas personas muriesen por transgredir un mandamiento concreto de Dios, como en el caso de Adán. Entonces, ¿por qué murieron? Bueno, la respuesta se implica, murieron porque había pecado en Adán. Si esto parece injusto, recuérdese que no tiene nada que ver con la salvación. Todos los que pusieron su confianza en el Señor fueron salvados eternamente, pero murieron físicamente igualmente. Y la razón de que murieron era a causa del pecado de su cabeza federal, Adán. En el Evangelio según San Juan capítulo 12 versículo 31, Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El mundo que crucificó al Señor de gloria, considerado como un reino de Satanás inmenso y complicado, que respira su espíritu y hace su obra, y destinado a la reina que fue sellada de manera irrevocable con la muerte de Jesucristo a manos de ellos. Ahora es el juicio de este mundo, dijo el Señor. El mundo estaba a punto de crucificar al Señor de la vida y de la gloria. Al actuar así, se condenaría a sí mismo, se pronunciaría sentencia contra él por su terrible rechazo de Jesucristo. Esto es lo que el Salvador quería decir aquí. Estaba a punto de pronunciarse la condenación sobre la humanidad culpable. El príncipe de este mundo es Satanás. Habiendo sido expulsado del cielo, tiene que ejercer su malvada influencia entre los seres humanos, entre los hombres y mujeres. Si hubiéramos de encerrar el pensamiento de este pasaje en una sola frase, escogeríamos la que el apóstol Pablo pone al principio y irrumpe después por el pecado de Adán. Toda la raza humana quedó contaminada de pecado y separada de Dios. Pero por la justicia de Jesucristo, toda la humanidad adquiere la justicia y vuelve a estar en la debida relación con Dios. De hecho, el apóstol Pablo lo dijo mucho más claro en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. Este hombre fue Adán. Por su pecado vino la muerte sobre todos los hombres. Después que el hombre arruinó el plan de Dios, también vino el rescate cuando Dios envió a su Hijo al mundo como hombre para deshacer la obra del primer hombre y para elevar a los hombres a un estado de bienaventuranza como jamás podría haber conocido en Adán. Así fue por el hombre Cristo Jesús que vino la resurrección de los muertos. Porque si todos morimos por nuestra relación con Adán, también por nuestra relación con Jesucristo, todos volvemos a la vida. En un sentido muy real, Satanás fue totalmente derrotado en el Calvario. Él creía que había conseguido librarse del Señor Jesús de una manera o de una vez por todas. En lugar de esto, el Salvador había provisto un camino de salvación para todos los hombres y mujeres y al mismo tiempo había derrotado a Satanás y a todas sus huestes. La sentencia no ha sido todavía ejecutada sobre el diablo, sobre Satanás, pero su suerte ha quedado sellada. Todavía corre por el mundo llevando a cabo su maligna actividad. Pero es solo cuestión de tiempo antes de que sea echado al lago de fuego. Aunque Satanás no puede hacer todo lo que desea, Satanás escoge atacar principalmente a los hijos de Dios. Es por tal razón que no debemos dormir espiritualmente. Por lo que usted tiene que ver en Pedro, en su primera carta, el capítulo 5, versículo 8 y 9, aunque no deberíamos tener ansiedad, deberíamos ser sobrios y velar, porque tenemos un poderoso adversario, el diablo. Velad
es una fuerte referencia a las palabras de Jesús a Pedro, según el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Su espíritu estaba animoso, pero su carne era débil. No nos atrevemos a condenarlos cuando pensamos en nuestras propias vidas de oración. Dormimos mejor que oramos y nuestras mentes vagan cuando deberíamos estar velando. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu en este contexto se refiere a las sinceras intenciones de los discípulos de serle fieles al Señor en sus pruebas. La carne en este contexto se refiere a lo que hace el cuerpo normalmente, en este caso dormirse, cuando no es gobernada por la mente del individuo para hacer algo sobrenormal. En este caso, quedarse despierto a pesar del sueño pesado para que la persona en ese cuerpo se ocupe en oración persistente. Una vez más, en 1 de Pedro 5:8c, ser sobrios significa ser serios en nuestros pensamientos, adoptar un enfoque realista ante la vida, ser inteligentes tocante a las estratagemas de Satanás. Debe haber también una constante vigilancia, una presteza, o sea, rapidez para hacer frente a cada ataque del maligno. Y aquí el adversario es descrito como león rugiente, que busca a quien devorar. El diablo tiene diferentes poses. A veces acude como una serpiente, o sea, simbolismo maléfico y negativo, e intenta seducir a la gente a la corrupción moral. A veces se disfraza como ángel de luz e intenta engañar a la gente en el reino espiritual. Una vida sin cuidados no es una vida descuidada. Y el cristiano debe ser vigilante, ya que está siempre envuelto en una guerra espiritual. Los hechos de estas son: hay un enemigo, el demonio, o sea, lo que dice ese versículo 8 de 1 de Pedro 5, y busca oportunidades para destruir a los cristianos. O sea, estoy hablando no a cristianos nominales, sino a creyentes en Jesucristo que cada día están tratando de acercarse más a Dios y ser la forma de vencerlo es la de resistencia, como dice ese versículo 9, y esa resistencia se basa en la confianza en Dios. A causa de la agresiva hostilidad del diablo, los cristianos regenerados deben estar espiritualmente alertas, no solo para resistir sus ataques, o sea, empleando la armadura que se describe en Efesios capítulo 6, sino librando una batalla espiritual contra él por medio de la oración, de la lectura de la palabra de Dios. En la medida que los creyentes experimenten los ataques de Satanás, pueden confiar en la verdad de Romanos capítulo 8, versículo 28. Los ataques de Satanás, junto con todas las otras tribulaciones, pueden hacer que los creyentes amemos más a Dios, resistamos más a Satanás, practiquemos la paciencia y crezcamos más fuertes en la fe de muchas otras maneras. Alabemos a Dios por su protección soberana, pero vamos a tomar más tiempo en la lectura de la palabra de Dios y en la oración. Agradezcámosle por su plan de hacer que todas las cosas, incluso los ataques de Satanás, obren para bien. Nosotros, mientras estemos en esta tierra, estamos a su alcance. Por eso nos concierne estar sobrios y alertas. Cuando comenzamos a leer, y revísese usted a Efesios capítulo 2, somos cadáveres espirituales en el valle de la muerte. Cuando termina, no solo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, sino que somos morada de Dios en el Espíritu. Y entre estos dos estados tenemos el maravilloso milagro que ha producido esta destacable transformación. Por nuestra unión con Él, somos vistos como ya liberados de este presente mundo malo y sentados en Cristo en gloria. Así es como Dios nos ve. Si nos apropiamos de ello por la fe,
cambiará el carácter de nuestras vidas. Ya no estarán nuestras mentes dirigidas a lo terrenal, ocupadas con lo trivial y fugaz. Buscaremos las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Seguimos estando en la tierra, pero deberíamos cultivar formas celestiales. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.